Abra su Biblia, empezamos con el mensaje de hoy. 6:63. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Mi tema de hoy es: la palabra trae vida, dentro del marco o de la serie crecimiento y madurez. Así como el alimento produce crecimiento en aquel que la consume, lo mismo es la palabra. Y resulta que la palabra no solamente es un nutriente, sino que la palabra, Jesús dijo, es vida. Ya conmigo, es vida. Hay algo en la palabra que aún no lo hemos descubierto. Hay algo en la palabra que todavía no hemos dimensionado. Creo que estamos muy a la orilla del gran océano del poder que tiene la palabra del Señor. Y deseo con todo mi corazón que a todos, incluyéndome a mí, se nos revele más sobre este secreto de la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos mucha gente que sabe Biblia, pero está muerta por dentro. Tenemos afuera en las calles gente que sabe palabra y resulta que no hay vida. Pero Jesús me habla de que sus palabras tienen vida, de que sus palabras son espíritu. Entonces ya sabemos que el problema no es la palabra, sino el problema entonces está en el receptor de la palabra. ¿Qué está pasando con nosotros que no le hemos dado la importancia a la palabra? ¿Qué están pasando con nosotros que le estamos dando poco valor a las enseñanzas de la palabra? Es muy posible que haya un pueblo muy acostumbrado a las emociones, que si no hay un mensaje que los emocione, pues el mensaje no vale. Si no hay un mensaje que no los tire al piso, pues el mensaje no vale. De ninguna manera. No podemos darle poco valor a algo que es tan poderoso como la palabra de Dios. Amén o no amén. Las emociones son alterables, pero la palabra permanece para siempre. La palabra permanece para siempre. Y para usted debe de crearse en su corazón el hambre, porque esta vida de la palabra se imparta a su corazón. Ahora, en el marco del crecimiento y madurez que estamos hablando, es imposible crecer en el Señor si no vivimos alimentándonos de su palabra. Es imposible crecer en el Señor, porque a la palabra Jesús le llamó que es la semilla. Y la semilla crece no en cualquier terreno, sino en el terreno de buena tierra. Creo que ya se la mencioné. Y dice que ahí hay crecimiento, al 30, al 60 y al 100 por uno, indicando que esa semilla, que es la palabra, tiene el poder de crecimiento, de darnos madurez, de desarrollarnos como creyentes, y promete un avance en nuestras vidas espirituales. Porque justo en el contexto de la siembra de la palabra habla de una generación que tiene oídos y no oye, corazón y no entiende, ojos y no ven, indicando que es muy posible que la palabra se esté sembrando con corazones incorrectos. Por eso sus sentidos espirituales están nublados. Pero la Biblia me habla de que si la palabra se siembra en el corazón, los sentidos espirituales empiezan a abrirse. Empezamos a ver lo que no veíamos, a oír lo que no oíamos y a entender lo que no comprendíamos. Pero esto no lo hace los años en el Evangelio. Esto no lo hace tener algún liderazgo dentro de la iglesia. Esto lo hace únicamente la palabra de mi Señor. Diga conmigo: la palabra de mi Señor. Hoy mientras oraba pasó algo muy interesante que nunca lo había hecho ni dicho. Estaba orando en el Señor y de repente salió una palabra dentro de mi corazón, que le dije: Señor, porque iba justo a leer la palabra, dije: Señor, quiero encontrarte mientras yo leo. Cuando lo mencioné, algo se activó dentro de mí que me llevó a inspeccionar, a incursionar en la palabra, a leer que acabé de decir. Y resulta que es tan poderoso que Juan 1 dice que el verbo se hizo carne, que Jesús era el verbo. En otra traducción, Jesús es la palabra. Entonces debe de pasar un momento en nuestra vida, y debe pasar siempre, que al yo leer la palabra debo de encontrarme con Él. Y si no me he encontrado con Él, he fracasado entonces mi lectura. No me he encontrado con aquel verbo, y resulta que este verbo busca hacerse carne. Entonces yo como a mi Jesús, me alimento de Él, me nutro de Él,
Y Jesús debe de terminar formándose dentro de mí, que es lo que dijo Pablo, llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces esto no lo hace años en el Evangelio, esto lo hace una vida en la palabra de Dios. Mientras yo reciba la palabra, mientras más permita que la palabra abunde en mi corazón, Cristo será formado. Pero si yo no leo la palabra, no podré permitir o no dejaré que Cristo se forme en mi corazón. Seremos creyentes que no manifiesten el carácter de Jesús. Seremos creyentes nominales. Y es ahí donde muchos creyentes caen en una religión, que creen que son cristianos porque cambian su atuendo, porque cambian su forma de vestir. Le decía en la casa de los que estuve ayer, el término cristiano no fue por su atuendo ni por su forma de predicar, sino por su forma de vivir. El mundo le llamó a los discípulos cristianos por cómo vivían, no por cómo predicaban, ni tampoco por cómo vestían. Pero hoy se ha reducido a vestimenta, hoy se ha reducido a palabrería, cuando siempre ha sido el estilo de vida de mi Jesús dentro de aquellos que se llaman discípulos. La palabra es el alimento de todo creyente. Quien no come de ella no crece. Si no come de ella no crece. Es lo que deseo y estoy haciendo por la gracia de Dios, traer a las demás familias en las noches. ¿Por qué? Porque si ellos se mantienen de domingo a domingo, no van a avanzar, no van a crecer, no van a romper esas ataduras que impiden que ellos avancen. Y yo sé que la solución está en la palabra de Dios. Mientras más palabra leo, más fe crece. Mientras más palabra, más me estructuro, más carácter desarrollo. Pero si no hay palabra, nos secamos por dentro. Estamos ausentes de la vida de Jesucristo. La fe no es fortalecida por la confesión, sino por el alimento espiritual. Porque mucha gente piensa que la fe es simple confesión. No es confesión la fe. La fe tiene una sustancia. Y antes de ser una confesión, la fe debe ser una sustancia. Debe haber una convicción interna antes de yo llegar a la confesión. El problema es que confesamos sin creer, declaramos sin creer. Podemos decir yo soy hijo de Dios y no lo creemos. Podemos estar confesando hoy mismo soy la justicia de Dios en Cristo y no creemos. La confesión no es fe, es una sustancia que debe haber en el corazón, pero esta sustancia la trae la palabra de Dios. No es fortalecida por la confesión, la fe dentro del espiritual, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todo desánimo, escuche bien esto, todo desánimo, toda fe débil, toda falta de pasión, toda falta de amor por Dios, toda indiferencia a su voluntad, toda contienda entre hermanos simplemente revela la ausencia de la palabra de Dios en nuestros corazones. El desánimo tiene solución, la fe débil tiene solución, la falta de pasión hay solución. Y la solución no está en cambiar de iglesia como mucha gente acostumbra. Mucha gente cree que cambiando de iglesia la solución a su vida espiritual mediocre se resolverá. No se resolverá. Porque queremos que todos provoque mi crecimiento sin yo ser responsable y diligente en mi vida espiritual. Si usted está desanimado, hay solución para eso. Y no está en emociones, está en la palabra. Si tu fe está débil, tu solución está en la palabra. Si hay falta de pasión y amor por Dios, tu solución está en la palabra. Si hoy eres indiferente a su voluntad, la solución está en la palabra, porque no la conoces. Toda contienda entre hermanos, disensión, chisme, pelea, lo que sea, revela la ausencia de la palabra de Dios en el corazón. La solución de la escasez no está en el dinero, iglesia. La solución de la escasez económica no está en el dinero. No está en el dinero. Diga conmigo, no está en el dinero. Y deseo que se lo grabe con todo su corazón. La solución de la escasez económica no está en el dinero, sino en la abundancia de la palabra de Dios en tu corazón. Porque ella genera fe. Diga conmigo, ella genera fe. Diga conmigo, ella genera fe. Repita conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, abre mis oídos, abre mi corazón para yo recibir tu palabra. Yo quiero crecer en ti, mi Señor. Yo quiero que mi fe sea fortalecida. Quita lo que no es tuyo de mi corazón. Quita lo que estorba mi crecimiento y mi avance. Dame hambre y sed por tu palabra. Que en ella encuentre mi delicia y que en ella medite de día y de noche.
para ser como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua. Primer punto, tengo 5 si no me equivoco. Primero, no solo de pan vive el hombre. Juan 6:27. Juan 6:27. Mira lo que dijo Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. El peor de todo creyente es creer que su vida depende del pan que se consigue por medio del trabajo. El peor error de todo creyente es creer que su vida depende del pan que se consigue por medio del trabajo. Yo no estoy diciendo, y Jesús no está diciendo, que no dejen de trabajar. Dios bendice al que trabaja. Dios bendice su trabajo, Dios bendice su negocio, Dios bendice su empresa. Pero usted no depende de eso, usted no puede depender de eso, porque Jesús fue muy claro que el pan, dijo Jesús, no es suficiente para vivir. Lo que es suficiente para vivir es toda palabra que sale de la boca de Dios, porque no solo de pan vive el hombre. O sea que el hombre no vive con el pan que consigue diariamente. El hombre vive por la palabra que sale de la boca de Dios. Es algo que usted debe de dimensionar, porque entender este asunto lo librará del afán, lo librará de la preocupación, lo librará de la ansiedad y lo librará del amor al dinero. Porque usted puede amar al dinero cargando una Biblia, usted puede amar al dinero viniendo a los cultos, usted puede amar el dinero siendo un líder dentro de la iglesia. Caemos en un afán creyendo que si no trabajo no vivo. Usted está en el peor error, tiene el peor concepto en su cabeza. Pastor, ¿cómo si no trabajo? Jesús fue muy claro al decirnos que el pan diario no es suficiente para alimentarnos. Porque si fuese así, si usted me diría que el trabajo lo es todo, o que es necesario el pan diario, entonces diríamos que si es así como usted dice, todos deberíamos morir cuando el hambre abrace a las naciones. Yo le daría respuesta a tu lógica o a tu razonamiento. Jesús me está diciendo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diciéndome Jesús que trabajar diariamente por el pan no me va a mantener vivo, no me va a alimentar. ¿Sabes? Hay algo muy interesante, que hay gente que se muere comiendo. Hay gente que muere comiendo, muere de diabetes. Le tienen que extirpar riñones, te tienen que extirpar vesículas porque acumulan piedra, y resulta que es por comida. Están en una clínica acostados, prohibiéndole un sinnúmero de cosas, y se está muriendo comiendo. Y Jesús fue muy claro, no solo de pan vive el hombre. Yo quiero levantar a esta iglesia por encima de sus necesidades, porque Jesús nos eleva en su palabra y nos dice que estas cosas son las por las que los gentiles se afanan, pero nosotros no podemos afanarnos en ello, sino buscar su reino en primer lugar, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La pregunta que yo me hago, ¿hemos experimentado eso? ¿Lo estás experimentando? ¿O quieres forzar todo? ¿Quieres forzar la prosperidad con el poder de tu fuerza? ¿Quieres forzar la economía con el poder de tu fuerza? Creyendo que si trabajo más, si me esfuerzo más, dejando a mi Señor, dejando de amar a mi Señor, voy a vivir bien económicamente. ¿Sabes? Puedes tener dinero, claro que sí. Puedes tener una gran empresa, claro que sí. Pero a la misma vez te puedes ir muriendo por dentro. Tu matrimonio puede ir muriendo, tu familia puede ir muriendo, tus hijos pueden ir muriendo y teniendo dinero. No nos podemos desbalancear, iglesia, porque el propósito de la iglesia no es ser rica. El propósito del creyente no es ser rico. El propósito del creyente por esta tierra es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Eso está por encima de todo, y en eso no hacemos muchos. No lo hacemos. Nos hemos desenfocado del propósito real por la cual estamos en la tierra. Pastor, entonces del trabajo. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que cierre su negocio. Yo no estoy diciendo que deje de trabajar. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usted no puede depender de ello. No puede ni afanarse por ello. Pastor, entonces ¿cómo viene el dinero? Entonces no crees en el Señor. No crees que Él es tu sustento. No crees que Él es la fuente de tu provisión. No confías en Él. Si fuese así, entonces, como muchos piensan, moriríamos cuando el hambre abrace las naciones.
Pero la palabra de Dios, diga conmigo, se sobrepone sobre el hambre. Diga conmigo, la palabra de Dios se sobrepone sobre el hambre. Donde hay hambre, Él alimenta. Diga conmigo, donde hay hambre, Él alimenta. ¿Qué pasaría si yo me atrevo a decir que viene un hambre y Dios probará al mundo que Él puede alimentar a aquellos que creen en Él en medio del hambre? Y tú después de tantos años descubrirías que puedes vivir sin trabajar tanto, solo creyéndole a Él. Resulta que en medio de una gran hambre, por años, donde la lluvia cesó sobre la tierra, Dios no dejó morir a una viuda. Muchos estaban muriendo, pero una viuda no murió. Elías no murió. No había frutos, no había ganado. El ganado se estaba muriendo, la tierra se estaba secando, por ende no había fruto. Entonces, ¿cómo es que Elías vivía? ¿Cómo es que la viuda de Sarepta no se murió? ¿Qué pasó para que el sustento llegara a la viuda de Sarepta? Elías le dijo que trabajara. Elías le dijo a la viuda, anda, monta una empresa. No, Elías le dijo, el Señor me dijo que tus depósitos en la cocina no escasearán, sino que vendrá en abundancia. ¿Qué hizo esta viuda? Creyó en una palabra. Y ese día nada escaseó en su vida. Comió ella y sus hijos por el resto de los días. ¿Qué pasó en esta viuda? Pues bueno, por creer en la palabra, esta viuda vivió, se alimentó ella y su hijo. Amén o no amén. La palabra de Dios se sobrepone sobre el hambre, iglesia. La palabra de Dios se sobrepone sobre la necesidad, se sobrepone a la escasez. Pero debemos de atrevernos a creer en esa palabra. Lucas 4:4. Jesús tenía hambre. Ya conmigo, Jesús tenía hambre. Y Satanás le ofrecía convertir una piedra en pan. Satanás le ofreció la forma más fácil de suplir su necesidad. Y era convertir la piedra en pan. Convertir la piedra en su sustento. Claro que tenía hambre, porque si no tuviera hambre, no fuera una tentación. Estaba siendo tentado, como muchas veces somos tentados a adquirir trabajo o a quedarnos trabajando, dejando a nuestro Señor a un lado. Somos tentados a trabajar domingo a domingo, así no nos toque venir a la iglesia. No me digan que nos pasa eso. Jesús estaba siendo tentado. Y con hambre, Él pudo decir, no solo de pan vive el hombre. O sea, Jesús de alguna manera descubrió que ese pan que Satanás le pedía que comiera no era el sustento que realmente Él necesitaba. Él necesitaba una palabra. Y estaba ayunando no por el pan, estaba ayunando por una palabra. Cerró su estómago al alimento natural, pero abrió su corazón al alimento espiritual. Y sabía de alguna manera, que Dios iba a suplir su necesidad de hambre. Y Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le está diciendo, Satanás, yo puedo tener hambre, pero estoy alimentando mi espíritu. Yo puedo tener hambre, pero mi fe se está fortaleciendo. Yo puedo tener hambre, pero no dejaré de oír a mi Dios, porque su palabra trae vida, su palabra me alimenta, su palabra me sustenta. Muchas veces llegarán esta oferta, pero tú ¿qué escoges? ¿Escoges seguir oyendo a Dios? ¿Escoges seguir escuchando la palabra? ¿Escoges seguir congregándote? ¿O escoges convertir la piedra en pan? ¿Escoges seguir sirviendo? ¿Escoges seguir amando? ¿O escoges convertir la piedra en pan? Satanás sabía y Jesús sabía que si Él convertía la piedra en pan, los ángeles no descenderían a servirle, porque ya no habría necesidad del cielo que suplir, porque Él mismo la fabricó. Yo declaro que vendrán ángeles a servirnos cuando escogemos su palabra, cuando escogemos alimentarnos de alguna manera u otra, milagrosamente, sobrenaturalmente, rompiendo nuestra lógica y nuestra razón. De algún lado Dios nos va a proveer, de algún lado Dios nos va a alimentar, de algún lado vendrán los recursos, porque entendemos que no solo de pan vive
el hombre. Amén o no amén. El dinero vendrá para esos pagos. El dinero vendrá para esos negocios. Pero aliméntate de la palabra. Y deja eso a los ángeles. Que vengan y te sirvan. Que vengan y traigan la provisión. Que vengan y traigan los recursos que necesitas. Deja que Él haga el milagro. Deja que Él opere en lo sobrenatural. Él es el sobrenatural. Así que no solo de pan vive el hombre. Nutre tu espíritu, fortalece la fe a través de la palabra. Segundo, la palabra nos vivifica. Salmo 119. Salmo 119, 107. Afligido estoy en gran manera, dijo el salmista. Afligido estoy en gran manera. Dile que tú estás afligido. Santiago dice, haga oración. Salmo dice, ¿está afligido? Lea palabra. No dijo que llore. No dijo que busque a alguien para desahogarse. No dijo que se lamente. No dijo que tire la toalla. No dijo que salga corriendo del proceso. Dijo que ore Santiago, y Salmo dijo que lea la palabra. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Recordemos que a Jesús se le llama el verbo, la palabra. Entonces cuando como de ella me estoy llenando de la vida de Jesús. Diga conmigo, me estoy llenando de la vida de Jesús. Mi vida está absorbiendo la vida de Jesús cuando como de su palabra. Es la palabra la que tiene el poder de fortalecer al débil, de levantar al caído, de devolver la pasión y amor por su creador. El salmista algo encontró en la palabra. Y el cambio de ánimo no estaba en un cambio de escenario. Porque a veces creemos que las aflicciones se irán cuando vengan nuevas buenas noticias. Pero el salmista sabía que el cambio de su aflicción o la liberación de su aflicción no vendría por escenarios. No espere que sus escenarios cambien. Es que si las cosas del país cambiara, yo me congregara todos los días a la iglesia. Mentira. Es que si mi barrio no estuviera como está hoy, yo iría todos los días a los cultos. Mentira. Usted no depende de cambios de escenarios. Su corazón debe elevarse, su fe debe de elevarse. Y el cambio de estado de ánimo depende de la palabra, de que ella me vivifique. Diga conmigo, de que ella me vivifique, indicando que la palabra tiene el poder de devolverme, restaurarme y resucitarme esa pasión que algún día usted permitió que se muriera. Amén. ¿Con qué emoción contamos una película que nos impactó en un cine? Pero no hay la misma emoción para anunciar las buenas nuevas a otros. Estamos más apasionados para otras cosas. Estamos más apasionados para nuestros asuntos y nuestros proyectos. Pero muertos para la palabra, desanimados para ella. La palabra es la que tiene el poder para fortalecer al débil, levantar al caído, devolver la pasión y amor por tu creador. Las angustias no deben de ahogarte, iglesia, sino que en medio de las angustias Dios puede vivificar tu alma por medio de la palabra. ¿O no le ha pasado que usted ha venido con la gana de tirar la toalla y de repente viene al culto y se le van las ganas? ¿No ha venido con la gana de salir huyendo, de ya no puedo más, pastor, y de repente el Señor no se lo dejó? Una palabra que los levantó. Pero usted no debe de esperar el próximo culto para que suceda eso. Eso debe pasar diariamente en su vida. No se mala costumbre, no se haga mañoso de que solamente en los cultos que vengo por la palabra. Léala todos los días, y lo que pasa en los cultos debe pasar todos los días en su vida. Está desanimada, siéntese y abra la palabra, haga oración y empieza a leerla, y no salga de esa oración hasta que usted cambie. Aunque los problemas sigan, aunque la suegra siga viviendo en su casa, aunque la escasez siga, pero usted cambió, y ese día le demuestran que usted era el problema. Uno es el problema por la perspectiva incorrecta que tenemos sobre los asuntos de la vida.
Nos ahogamos y nos afanamos porque somos de alguna manera influenciados por nuestros sentidos naturales. O cómo me gustaría que después de un golpe a tu corazón, después de una traición, de un desánimo, de una desilusión, tú vayas al lugar secreto y en Él encuentres tu restauración. No en tu hermano. Gloria a Dios por los hermanos que tenemos, que nos ayudan, que oran por nosotros. Gloria a Dios. Pero si tú haces de ellos tu prioridad, vivirás dependiendo de tu hermano. Y el día que no esté tu hermano, ¿qué vas a hacer? El día que no esté tu pastor, ¿qué vas a hacer? Pero hay alguien que lo puedes encontrar todos los días de tu vida, 365 días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y es el Señor. No estará tu hermano en un momento, no estará tu pastor, no te contestará la llamada, pero Él sí te va a responder, porque Él dijo: clama a mí y yo te responderé. En Él tú debes de fortalecerte, en Él debes de cobrar ánimo, en Él tu pasión y tu fuego por Dios debe de elevarse, en Él. Las angustias no deben de ahogarse. No esperes que cambien los escenarios para tú caminar feliz. Camina feliz en medio del peor escenario. Camina lleno de gozo en medio del peor escenario. Pero eso lo consigues con la palabra, porque ella tiene el poder de vivificarnos. En otra traducción, de avivarnos. Jeremías dijo: tu palabra me quema hasta los huesos. ¿No le ha pasado momentos en su vida que algo se despierta cuando usted lee una porción? Hay algo dentro de usted que usted, no sé si a usted le pasa o solamente a mí me pasa, pero quiero creer que a usted también le pasa, que con emoción yo salgo a contárselo a mi esposa. Mi amor, esto me dijo el Señor, aprendí esto, me enseñaron esto, lo otro. Porque hay algo dentro de ti que se despertó en ese momento que no lo puedes contener. Los predicadores, yo sé que les pasa eso. Están orando, Dios les habla y ustedes están con toda la emoción para predicarlo en la noche. Algo se despierta. Esa palabra entonces te vivificó. Esa palabra despertó en ti esos sentidos para hambre y sed por Dios, hambre y sed por su palabra. 3. La palabra fortalece la fe. La palabra fortalece la fe. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tu fe no crece ni se fortalece porque te pasas oyendo a predicadores. Yo quiero que entienda bien esto, por favor. Tu fe no crece porque te pasas la vida oyendo a predicadores. Los predicadores son una bendición. Los hombres de Dios son una bendición. Los ministerios que Dios ha establecido son una bendición. Nos van a ayudar, van a perfeccionar, dijo la Biblia, a los santos para que estén listos para toda buena obra. Tienen una función ellos, tienen una habilidad, una gracia especial. Nos van a ayudar, claro que sí que nos van a ayudar. Pero Jesús me dijo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Que aun cuando tú escuches un predicador, tú escuches a Dios. Porque la fe viene por oír a Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cuánta gente no escucha tantos predicadores en las radios y nunca busca una iglesia para congregarse? Siguen pobres, arrancados, enfermos. Y la pregunta: ¿qué pasa? Es que ellos piensan que su vida depende de predicadores. Su vida depende de predicadores. Tu vida depende de oír a Dios. Jesús dijo, el Señor dijo en Deuteronomio 28, dijo que si oímos la voz de Moisés, ¿seríamos bendecidos y prosperados? No. Si oyeres atentamente mi voz, y guardares la palabra y ejecutares la palabra, todas estas bendiciones te alcanzarán. O sea, el secreto de la bendición no pasa en oír predicadores, sino en oír a Dios. Diga conmigo: oír a Dios. ¿Estamos oyendo a Dios? ¿Puedes oír a Dios cuando escuchas a tu pastor? Oye a Dios. Porque cuando tú vienes a oír a Dios a través de tu pastor, nunca saldrás de aquí diciendo que el pastor te la dedicó, sino que saldrás de aquí diciendo: Dios me habló, Dios me exhortó, Dios me corrigió. Pero cuando no venimos a oír a Dios,
tiramos piedra al pastor. Qué duro, pastor. Me dio durísimo hoy, pastor. Pero cuando el pastor te dice, te va a bendecir el Señor, Dios me habló. Pero cuando el pastor te dice, corrige tu vida, me la tiene dedicada el pastor. La fe viene por oír a Dios. Y aún en tus correcciones o en las correcciones que el Señor traiga, hay fe en ella. Porque la fe no viene por oír palabras alentadoras de mi Señor. La fe viene porque yo lo oigo. Y si después de que tú lo oyes de una corrección, tú te enderezas, tuviste fe porque le creíste. Creíste. Mientras más siembras en tu corazón la palabra de Dios, tu fe será como un árbol junto a corrientes de agua. Tu fe será como un árbol junto a corrientes de agua. La mayor evidencia, yo decía en la Casa de Luz, de los frutos es del árbol que tenemos. De la abundancia de nuestro corazón siempre hablaremos. Siempre hablaremos. Estamos más expectantes de lo que dice fulano, mengano o sultano. Compartimos sus dichos, compartimos sus palabras. Pero ¿qué compartes tú de Dios? Nos podemos volver creyentes filósofos, que nos quedamos en palabras bien fraseadas. Nos emocionan, nos animan. Usted no vino a esta tierra para ser un filósofo más. Es la palabra de Dios, debe de trascender en su vida, trascender y traspasar su corazón. Y es donde su mirada debe estar colocada en la perfecta ley del Señor. Hoy traje a mis hijos al cuarto donde estaba orando. Les dije, arrodíllense, y lloré por cada uno de ellos. Y cogí mi Biblia, el libro, la Biblia, y les dije a los tres, el día que ustedes aprendan a leer, lo primero que les voy a dar es una Biblia. Una Biblia. No como esta, con dibujitos, les digo, para que no se aburra. Y le digo, ¿y quieren saber por qué? Sí, papá. Porque estamos en un mundo donde hay muchas mentiras, donde hay muchos engaños y donde todo el mundo habla. Pero le dije, esta no te va a engañar. Esta palabra no te va a mentir. Esta palabra te va a llevar por buen camino. Te va a preservar la vida. Guardarás los principios. Así que lo primero que voy a hacer cuando usted lea es darle una Biblia. Y yo me encargaré de que usted la lea. Yo no voy a esperar que ellos tengan 15 años para hablarles de esa manera. Yo no voy a esperar a estar yo asustado, ver que en medio se me descarrilan para yo hablarles de esa manera. Les voy a leerlo, les voy a dar la palabra. Oh, usted no sabe cómo vive el mundo hoy. Usted no sabe cómo está Europa, no sabe cómo están muchas naciones en el mundo, adoctrinando a nuestros niños. Y usted no quiere adoctrinar en la palabra a sus hijos, enseñándole a los niños a tener sexo. Y es parte de un sistema educativo en otras naciones. Enseñarles a los niños a tener sexo oral. Y en las escuelas se dan esas clases. Yo no voy a esperar que ellos presencien eso para yo recién entrar, porque cuando yo hago ya voy tarde. Pero si me anticipo a Satanás a darle semillas, sembrarle semillas, enseñándole los principios y la moral de mi Señor Jesucristo, no habrá cabida para las mentiras del diablo. Padres, despierten. Despierten. No estamos en 50 años atrás. Estamos en un mundo que corre, que está muy acelerado. La maldad está acelerando, incrementándose cada día más. La inmoralidad se incrementa, el sodomismo se incrementa, y nosotros no podemos dejar de crecer. No podemos quedarnos acomodados, tranquilos, excusarnos por cualquier cosa. No deje de alimentar a esa fe por medio de la palabra.
por medio de la palabra. Padres que están aquí, que tienen jovencitas, ya se están interesando a ver si sus niñas ya les gusta a alguien. ¿Qué le enseñan en clase? ¿Se ha sentado con esas niñas que usted tiene a conversar, a percibir? ¿Ha analizado su conducta, su comportamiento? ¿Está velando por la alma de ellos? ¿Por sus hijos, por sus jóvenes? ¿Se está dando cuenta si hay rebelión o no hay rebelión? ¿Nos estamos dando cuenta? ¿Estamos corrigiendo eso? ¿O sacas pecho porque se parece a ti? ¿O te alegras porque se parece a ti? Yo me asustaría si se pareciera a mí. Me preocuparía. Porque no quiero que sean como yo. Amén. Sembremos la palabra en nuestros hijos, en nuestros niños. Sembremos la palabra en nuestros corazones. Comparte la palabra en casa, comparte la palabra en la mesa, comparte la palabra en tu trabajo. Eres el jefe, caramba, ellos te pueden escuchar. Reúnenlos y escuchen la palabra del Señor. No me gusta, chao entonces. Pero ellos no van a cambiar mis principios, caramba. Vamos a orar. No, jefe, no quiero. Ora o se va. Ah, no, todo el mundo se hace cristiano ese día. ¿Me entiende? ¿Por qué el mundo me tiene que decir, niega a Cristo y vives? Y yo no puedo decir, ora o te vas. Amén. Son las tinieblas que se desplazan, no la luz. Y donde el reino de Dios llega, el reino de Satanás tiene que irse. Amén o no amén. Jefes, ustedes establecen las políticas en su empresa, no los empleados. Usted establece los principios y las morales, como hacía el padre en su casa. No permita que su hijo le falte el respeto a su esposa. No se atreva. Haga respetar a su esposa ante las malcriadas de sus propios hijos. Hay pastores que a ella solamente le tratan así. No, haga respetar a su esposa. Haga respetar a su esposo ante sus hijos. Y si vio que le faltó el respeto a su esposo o a su esposa, arréglelo con el evangelio muscular. Sáquele los chinches. Pero usted respeta a la mamá, usted respeta al papá. Así no se le habla a la mamá. Se pide por favor y se dice gracias. No es que yo quiero esto, dé gracias porque tiene que comer. Es que no me gusta, me importa un pepino, pues se lo come. No es que la niña, la consentida. Consentida mis polainas, dijo alguien. Después vamos a entregar una mujer en el altar caprichosa y después un yerno llorando en nuestra casa porque ¿qué clase de mujer le entregamos? Le enseñaba, aprendan esto. Le enseñaba a unos hijos que visitaba, le decía, usted nunca puede corregir a sus hijos porque esté molesto. Porque harán cosas a sus hijos que no los van a molestar. Y el hecho que no lo molestaron no los va a corregir. Harán cosas que hasta le da ganas de reírse. Y porque le dieron ganas de reírse no va a corregir sabiendo que hizo mal. Es que la corrección no depende de mi estado emocional. No depende si ellos me enojaron o no me enojaron. Entonces si me enojaron yo corrijo, y si no me enojaron la dejo pasar. No, la corrección no puede depender de eso. La corrección piensa en mi futuro, en el futuro de ellos. Yo lo corrijo no porque me molestaron, lo corrijo porque no quiero que sean así mañana.
No quiero que fracasen en un matrimonio, no quiero que fracasen en una juventud. Aunque lo que hicieron me hizo reír, pero lo voy a corregir porque no quiero que mañana fracasen. Yo no lo corrijo porque estoy molesto. Y si usted está molesto, no lo corrija, déjale a su esposa que lo corrija. Pero la corrección no puede depender del estado de ánimo de los padres, sino del futuro de sus hijos. Ah, papá, es que es la última. Pues la última también marcha. Es que hace reír y te corrija, para que no se pase la vida llorando. Pero su corrección no puede estar basado en un estado de ánimo. Ay, es que la chiquitica, es la última, es la consentida, me da no sé qué. Si ya viene el fracaso de un hijo, del segundo, va por el tercero. Va por el tercero. O sea, en las narices el diablo le está quebrando a sus hijos y usted no hace nada. Pastor, qué severo. No soy severo, porque Dios tuvo que corregir a Elí y le dijo: tú no has estorbado a tus hijos. Estorbe a sus hijos. A usted se lo confiaron, padre. No se lo entregue a Satanás en bandeja de plata. Guárdelos, cuídelos, que se mantengan rectos hasta que Cristo venga en medio de una sociedad perversa y maligna. Es nuestra responsabilidad, Padre. No deje los principios morales a la institución. Usted se los infunde, usted se los coloca. No permita que la institución haga lo que usted no quiera hacer, porque créame que los va a formar mal. Que la educación les enseña a sumar, pero yo le voy a enseñar los principios. Yo le voy a establecer la palabra. Yo le voy a trazar el camino. A su nombre. Dijo mi papá Naón en un libro: yo prefiero frustrarle los demonios que son pequeños y no verlos crecer con sus demonios. Te van a agradecer, créame. Créame. Yo sé que es duro, porque todos tenemos hijos. Pero un día se van a admirar de los tuyos, de cómo tú los criaste. Porque tus hermanos verán a sus hijos descarriados, borrachos, drogadictos, y los tuyos consagrados, rectos, capaz llamados zanahoria, pues lo mejor. Con los principios morales, no bailan, no discotean, nada de esas cosas. Al principio se burlarán, pero cuando vean la cosa seria te admirarán. Te tendrán como un ejemplo. Que tus hijos vayan a la escuela, al colegio, y todos esos muchachos descarriados, pero tus hijos se mantienen rectos. El profesor te va a dar las felicitaciones. Yo quiero que un día el profesor de mis hijos me llame y me diga: me alegro por sus hijos, a que me esté llamando siempre para darme quejas de que su hijo es vacilón, que su hijo es esto, que su hijo es lo otro. No, todo eso depende de cómo yo los crío de pequeño. Que su hijo es un respetuoso, me falta el respeto. Si le falta el respeto a los profesores, es porque en algún momento se le permitió que le faltaran el respeto a los padres. Que sean unos respondones con la mamá, que sean unos respondones con el papá, entonces serán respondones con todo mundo. ¿Quieres que tus hijos sean una vergüenza? Corrígelos, dijo Proverbios. Porque el necio es una vergüenza para los padres. A su nombre. La palabra es medicina para una vida enferma. Proverbios 4:20. Espero que mis jóvenes me amen. Pero perdone que lo hable con esta intensidad, pero estamos en un mundo que corre muy rápido y la iglesia no puede ir lenta. Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida otra vez, son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Esta palabra tiene más poder que OmniLife, más poder que Herbalife y todos los Life. Esta palabra tiene vida. Yo no estoy diciendo que no las tome, yo tomo también. Pero mi fe no puede estar fundada en ella, porque me podrá faltar el OmniLife, pero la palabra nunca.
Es la palabra la que es medicina para tu cuerpo. ¿Alguien puede decir amén? Confiesa la palabra. Por su llaga yo estoy curado. Confiesa la palabra que tú dijiste, Señor, que cuando ponga mi mano sobre los enfermos sanarán. Póngasela usted entonces y declare salud y sanidad. Hay vida en la palabra. Hemos dejado de creer en esta palabra. Hemos puesto nuestra fe en la ciencia y hemos descuidado el poder que tiene la palabra de Dios. Tan de tanto poder que un día el centurión le dijo: diga la palabra y mi criado sanará. Amén. ¿Alguien puede decir un día: Señor, dame una palabra y yo sanaré? Dame una palabra y yo sanaré. Que mañana te levantes, si estás enfermo, abra la palabra y diga: Señor, dame una palabra y yo sanaré. Empieza a declarar la palabra sobre tus huesos, sobre tus órganos. Cada día cuando estés en la presencia del Señor, declara que tus órganos son renovados. Un riñón nuevo, un corazón nuevo, pulmones nuevos, una vesícula nueva, un hígado nuevo. Pero va acompañado de la sabiduría. No es que usted traga y mañana va a orar y que Dios me sane y me quite todas las grasas. No, así no funciona. Así no funciona. Dile que a tuyo, por eso Dios te dio esta sabiduría para comer. A su nombre, gloria. A su nombre. Otra vez le dije a alguien: ¿quieres corregirte hoy en tu alimento? ¿O quieres que mañana el médico te lo diga de por vida? Y de por vida te diga que no puedes sal, no puedes azúcar, no puedes esto, y te gusta comer y no puedas. Sería mejor que te corrijas hoy para que de viejo comas bien. Amén. Cero cola. Cero cola. Bájele la sal, bájele el azúcar, póngale más verde a esos arroces, póngale ensaladas, baje la porción, aliméntese bien. Tome jugo verde, tome esos dictos, o llame a la gente que salva a la gente. Amén. Amén o no amén. Pastores, que me encanta el pan. Un día te va a hacer pan el hígado. Y 5, y termino con esto: la palabra trae bendición. Ya conmigo, la palabra trae bendición. Lucas 5:5. Respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿No le ha pasado? Un mes dándole duro y nada que ha vendido. Hoy oró, ayunó, salió creyendo que los clientes iban a llover del norte, del sur, del este, del oeste, y ni uno. Solo el perro del barrio llegó. Y a ese había que echarlo fuera, no fuera que viniera a consumir. Pasa. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Pero algo descubrió Pedro. ¿Por qué digo que algo descubrió Pedro? Por lo que hace después. Y eso yo quiero que usted lo descubra. Ese poder que tiene la palabra. Una noche Pedro, fracasado, arrancado, quebrado económicamente, sin esperanzas, sacó el aire trabajando una noche, dijo Pedro, pescando. Y Jesús me dijo ahora que vaya a mar adentro. Y estando a mar adentro me dijo: tira la red. Dijo Pedro: nada hemos pescado. Pero mira lo que dice: más en tu palabra. En tu palabra. No porque tengo ganas, no porque estoy emocionado o porque el clima me favorece, sino porque tú lo dijiste. En tu palabra voy a hacerlo. Nos iría muy bien si todo lo que hiciéramos fuera en la palabra, porque Él me lo dijo. Voy a hacer este negocio porque Él me lo habló. Voy a ponerme esto porque Él me lo dijo. Voy a hacerlo de esta manera porque Él lo dijo. Y está así, en su palabra. Ya conmigo, en su palabra.
O sea que esa palabra tenía los recursos que Pedro necesitaba. Esa palabra tenía la bendición que a Pedro le faltaba. Y esa palabra podía suplir la necesidad de Pedro, indicando que Pedro descubrió el poder que había en la palabra de Jesús. Pero para activar ese poder había que obedecer, indicando que hay muchas palabras cargadas de bendiciones para nuestra vida que no se manifiestan porque no las activamos. El poder de esta palabra para bendecirnos se activa, y se activa cuando en su palabra voy a hacerlo. Se activa cuando obedezco a ella. Por eso Deuteronomio 28 dijo: si tú oyes atentamente mi voz y la guardas y la pones por obra, todas estas bendiciones te alcanzarán. O sea que para ser bendito por la palabra se necesita fe, creer en ella. Pedro un día encontró. ¿Sabe por qué se le hizo más fácil creer que de la boca de un pez iba a sacar para pagar los impuestos? Porque vio que por la misma palabra Jesús le llenó toda una barca. Por eso Jesús se lo pidió a alguien que había experimentado ese poder. Le dijo: Pedro, anda, tú que ya lo has visto, ya lo has creído, sabes el poder que hay en mi palabra, anda, abre la boca del pez y ahí pagará los impuestos. Pedro no dudó, fue porque ya vio a Jesús actuar de esa manera. Sabía que Jesús no mentía. Créame, iglesia, que cuando tú descubres una sola vez es suficiente para que vivas en esa dimensión de la palabra de Dios. Lo harás una y otra vez, una y otra vez. El día que le faltó a Pedro para pagar los impuestos, acudió a la palabra de Jesús. Jesús le dijo: abre la boca del pez y pagará los impuestos. O sea que los impuestos, las necesidades de Pedro seguían siendo suplidas por la palabra del Señor. Amén. La palabra tiene los recursos que necesitamos. Por su palabra creó todo este universo. Con su palabra lo llenó de frutos el Edén. Con su palabra. Ese día Pedro experimentó el gran poder de la palabra de Jesús. La barca se llenó de peces. Nunca Pedro se imaginó que al obedecer su palabra se llenaría de peces. Se llenaría de peces. ¿No te ha pasado que estás orando y de repente una estrategia llega? Una visión llega. Lo mismo pasó con la viuda de Sarepta. La palabra de Dios en el profeta se sobrepuso al hambre de toda la región. La palabra de Dios se sobrepuso. Amén o no amén. Llénate de palabra. Escucha a Dios, porque esa es la solución a la escasez. Esa es la solución a los límites en nuestra economía. Dios desea una economía fluida. Yo quiero una economía fluida. No sé si usted lo quiera. Yo quiero una economía fluida. Yo no quiero terminar el fin de mes y decir: solo gané lo justo. Yo no quiero que sean así sus fines de mes. Yo quiero que llegue a los cierres de su mes y diga: qué fluido este mes, qué bendito, tengo para dar y para repartir. Yo quiero que usted viva eso, que lo experimente. Pero declare la palabra, confiese la palabra, crezca en la palabra. Josué 1:7. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. En la palabra encontremos el diseño para las más grandes empresas. En la palabra encontraremos las estrategias para los nuevos negocios. Dios deseaba el éxito a Josué. Dios deseaba prosperidad a Josué y le dio la clave: no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo
te saldrá bien. Si Jesús lo dijo, yo lo creo. Y Él me prometió que todo me saldría bien. Él me prometió que mi camino prosperaría. Él prometió que prosperaría todo lo que yo emprendía. Pero la clave estaba en guardar su palabra, escuchar su palabra, estar atento a su voz, ponerla en práctica, ejecutarla. Y el resto del milagro le pertenece a Él. Pero la fe culmina cuando la obedezco. Esto es poderoso. La fe del autor terminó en una cruz al consumirse. En la cruz fue señal de obediencia. El autor y consumador de la fe. El autor empieza cuando se siembra la palabra, y el consumador es cuando la obedezco. ¿Me entiende? Lo que está haciendo hoy el Señor es siendo el autor de una palabra, sembrándola, pero se consuma al obedecerla, se ejecuta, se manifiesta el poder que hay en ella al ponerla yo en práctica. Amén o no amén. Póngase de pie.